El mensaje de Jesús incomoda. Y en fin de cuentas es porque causa incomodidad que a Jesús le dan muerte. Sin duda que el mensaje de Jesús no viene a hacernos la vida más fácil. Podríamos decir que Jesús viene a cambiarnos nuestra manera de vivir. Por eso los fariseos no lo toleraban y por eso en fin de cuentas los romanos no lo toleraban. Por eso nosotros no lo toleramos. Y tú y yo también nos hacemos responsables de la muerte de Dios. Y me estoy refiriendo a la muerte de Dios en nuestra sociedad, aquí mismo, en nuestra comunidad. Ya los jóvenes, los niños, regresan de la escuela con unas teorías que le dijeron sus maestros ignorantes, en los que ellos sostienen que no hay Dios y que además se puede vivir sin Dios. Y nosotros nos hacemos cómplices ante esa teoría de que Dios no existe cuando no hacemos nada, cuando no respondemos, cuando nos quedamos callados. Jesús es Dios, el Hijo del Dios vivo, y muere en la cruz. Y la cruz es sin duda signo de vida y de redención, también signo de contradicción. Cuando hemos venido a este país buscando una vida mejor, puede ser que nos confundamos con una vida mejor y una vida más fácil. Queriendo una vida más fácil, nos olvidamos del Dios de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios. Pero no nos olvidemos que dice otro lugar de la palabra: si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. El seguimiento de Jesús, como hemos repetido tantas veces, pasa por la cruz. Y la cruz que duele y que incomoda. De alguna manera nosotros también tenemos que hacernos piedra de tropiezo en el sentido de la conversión para aquellos que no creen en Dios, por nuestra manera de vivir sobre todo. Nosotros proclamamos su reinado, el reinado de Jesús, y por eso las palmas. Con las palmas se anunciaba que venía el Rey. Y ustedes, muchos, han hecho unas cruces con esas palmas, porque nuestro Rey es el Rey de la cruz, porque nuestro Rey es el Rey de la pasión, porque nuestro Rey es el Rey de la contradicción, el Rey del dolor, el Rey de la dificultad. Por allí pasa nuestro Rey. Y no solamente las palmas anuncian su reinado, sino que también anticipan su pasión. Que no se nos olvide, hoy nos vestimos de color rojo, porque a sangre del Cordero hemos sido rescatados, porque el precio de nuestra salvación es la vida de Dios en la cruz. Como predicamos hace unos domingos, porque tú vales lo que vale la sangre de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Y de qué manera le estamos siguiendo?
Esta Semana Santa que empezamos hoy ha de ser un despertar, un estremecernos, para que, revisándonos, descubramos qué tipo de cristiano estamos siendo. Si estamos anticipando la pasión, entonces nuestra vida ha de ser un grito glorioso al Rey de la Cruz. Él es Dios mismo, que ha venido a salvarnos del pecado, a rescatarnos, para darnos vida nueva. Por eso hay que vivir en Dios todos los días de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la calle. Vivir en Él. Y si Dios no puede entrar en nuestra vida en alguna área, es porque estamos viviendo mal. Y eso hay que cambiarlo. Y si usted justifica alguna sinvergüenzura que está haciendo, tiene que cambiarlo, porque no es digno de un hijo de Dios que ha sido pagado con el precio de la sangre de Dios. Tiene que cambiarlo. No puede seguir viviendo así. Y si le cuesta mucho cambiarlo, implórele al Dios bendito, al único nombre por el cual hemos sido salvados, el nombre de Jesús. Dígale: Jesús, en tu nombre, por tu nombre, soy salvado. Transfórmame. Pero hay que dejarse cambiar la vida. No sigamos siendo como el necio que dice: así soy yo, a mí nadie me cambia, ya estoy viejo, me tienes que aguantar, así me conociste. Pues no, eso dice el necio, pero eso no dice el Hijo de Dios, que hoy celebra a Jesús, el Rey de la victoria. Contemplar a Jesús en los demás, que no nos quedemos con los brazos cruzados, creyendo que como Dios y yo y Dios estamos bien, que los demás se pudran. ¿Qué me importa a los demás? Y por eso nuestras casas son un desorden, por eso hay gritos y peleas, y la televisión encendida todo el día, también en la Semana Santa, y por eso nos hartamos la tripa, y disculpen la expresión, durante estos días de la Semana Santa. Y es que se me olvidó el viernes y me comí toda la carne que había, porque cómo le iba a decir que no. Y ahora viene el Viernes Santo. Y ay, es que en mi país se hacen unas buenas comidas y ya sé lo que me voy a comer el Viernes Santo. Y mientras tanto tu Dios muriendo en la cruz, ¿y tú qué haces? Así lo celebramos. Pareciera los funerales, cuando se nos muere un familiar. La gente hablando y los hombres bebiendo y comiendo, y ahí al muerto lo dejan. Así hacemos con el muerto Jesús. Lo dejamos de un lado y en la casa se nos está desmoronando. Dejamos de un lado los hijos y los hijos se nos están cayendo a pedazos. Y se nos están cayendo los matrimonios a pedazos, porque hemos dejado entrar el monstruo de la televisión. Y hemos dejado entrar el monstruo del internet y del teléfono ese que tienen ustedes. Y nos ha caído a pedazos, porque no estamos descubriendo al Jesús bendito que está muriendo en tu casa y en tu trabajo. Y durante estos días que estamos declarando los impuestos, ahí le cambiamos los números para que me devuelvan más. Y me hago cómplice de la corrupción y soy un ladrón que mata a Jesús doblemente, porque nosotros sí lo hemos conocido y hemos descubierto en su palabra a este Rey bendito, y cambio los números de los impuestos para que me devuelvan más dinero y comprarme un pantalla plana más grande y llenarme los ojos de la podredumbre que están viendo nuestros hijos y estamos viendo nosotros. Nuestra vida tiene que cambiar, mis amigos. No podemos seguir siendo los mismos.
No podemos dejar de sentir la compasión de este Dios que nos ama hasta el extremo, con un amor inaudito y exagerado, y que nos dice: ven a mí, descansa en mí, déjate amar por mí. Finalmente, les invito a que durante esta semana se consigan una imagen de Jesús crucificado y la contemplen. Contemplen todos los días de esta semana la imagen de Dios, Jesús crucificado, muerto, para darte vida. Pero mis amigos, tú y yo sabemos el fin de esta historia, que celebraremos el domingo que viene. La historia no termina en la cruz. La historia comienza en la resurrección. Y la cruz es un anuncio de que este Dios va a resucitar. Y esa es nuestra esperanza, de que con Él resucitaremos en el último día. Y celebraremos con gloria y con esplendor el día que no se acaba, la luz bendita, contemplando al Rey de la Gloria, al Señor de la Victoria, cara a cara, en el cielo, después que nos juguemos esta vida como nos la estamos jugando. Y allá vamos juntos, ustedes y yo, porque la promesa de Jesús que nos espera en el cielo es para todos sus hijos, que le hemos dicho que sí y que hemos asumido el riesgo de seguirle, aún en la dificultad. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva!